Hoy nos encontramos en la Cinemateca de Cuba, un lugar donde se privilegia la memoria, sobre todo para conocer sobre la vida y obra de una de esas personas que ha hecho posible también, que ha llevado como máxima de vida preservar el patrimonio fílmico cubano. Me refiero al investigador Luciano Castillo, quien hoy recibimos a dos voces. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Quisiera conocer sobre ese deslumbramiento inicial por el cine. ¿Cuándo comenzó ese camino que lo llevó hasta aquí? Entré por primera vez al cine Casablanca en Camagüey, tenía 8 años, ya ese mismo día empezó el deslumbramiento, ese mismo día empecé a anotar los títulos de las películas que veía y lo sigo haciendo, y empecé poco a poco a recortar fotos de artistas, de películas, crítica. En el 68 comencé mi archivo personal y así sucesivamente me fui vinculando a las funciones de la Cinemateca de Cuba en Camagüey, porque no hay que olvidar que este es un museo ambulante del cine, una característica que la diferencia del resto de las cinematecas del mundo, en que su propósito era llevar el cine a todas las capitales de provincia y algunas ciudades importantes por su función de crear un público cualitativamente superior. Entonces me formé como cinéfilo en la Sala Oscura y puedo decir que vivo por y para el cine desde siempre, aunque me gradué de licenciatura en contabilidad en la universidad, pero siempre pensando en el cine. Formé cineclubes en Camagüey, contribuí también al núcleo fundacional de algunos eventos cinematográficos en la provincia, y después ya me vinculé al Centro Provincial del Cine, después la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, donde estuve 20 años al frente de la Mediateca André Bazán, y bueno, pero siempre soñando con trabajar en la Cinemateca como especialista. Nunca pensé que iba a dirigir una institución como esta. Colaboré mucho desde que viví en Camagüey con su director fundador Héctor García Mesa, y la programación de ella la hacíamos entre los dos. Después muy estrechamente con él en la organización del Seminario de Cine Latinoamericano de los años 30, 40 y 50 en el Festival de Cine de La Habana, y así poco a poco me fui vinculando más estrechamente al cine, y hasta que en un momento determinado la presidencia del ICAI me propuso que si deseaba asumir esta función, y yo me sorprendí porque, ya te digo, siempre que hay que trabajar aquí, pero en otra función, y bueno, aquí estoy. Es una vía para materializar mi pasión por el cine, y en particular por el cine cubano, porque hace muchos años me he dedicado a la investigación, animado por ese gran historiador que fuera Arturo Agramonte, camarógrafo del noticiero ICAI latinoamericano y también camagüeyano, que me transmitió su pasión ilimitada por el cine cubano, sobre todo el cine prerevolucionario, que fue objeto de tantas injusticias y tantos olvidos durante tantas décadas. Y entonces nos dedicamos a investigar sobre esos pioneros. Después, tras su muerte, yo retomé la idea de publicar la historia del cine cubano, y es lo que, como respeto a él, le puse Cronología del Cine Cubano, como su libro en 1966, y abarca estos 4 tomos publicados por Ediciones ICAI desde la llegada en 1897 del enviado de los Lumière, Gabriel Beire, hace 120 años, hasta el 31 de diciembre de 1959. Esa pasión fue problemática en algún momento cuando usted decidió dejar todo y optar solamente por el cine, ser un promotor del cine. ¿Cómo fue esa historia también de trasladarse desde Camagüey para La Habana a ver solo los estrenos, siendo muy jovencito? No, es que yo incluso cuando estudiaba en la universidad, que eran cursos dirigidos, a veces los fines de semana venía expresamente, yo llamaba a Mario Naito, amigo y crítico, y me decía que, o a Selma, la secretaria Héctor García Mesa, para que me dijeran qué programación había en la Cinemateca el fin de semana, y venía acá a ver las películas, a ver también estrenos de obra de teatro, y a veces Naito me decía lo que había en la Alianza Francesa, y venía un miércoles a ver una proyección acá de una película francesa que después se llevaban del país. Es decir, era la posibilidad de ver acá en La Habana lo que después no llegaba a Camagüey, pero siempre era eso de tratar de ver todo el cine posible, y es lo que trato de incluso de transmitirle a aquellas personas que me dicen cómo se accede a la crítica. No, hay que ver todo el cine posible, es decir, no deslindar y tratar de formarte tu propio criterio y tratar de transmitirlo a los demás de forma tal que te comprendan, porque además el crítico debe ser un intermediario entre el realizador y el espectador. Y entonces, en ese sentido, ver todo tipo de cine fue mi máxima.
Mario Naito me ayudó mucho también a orientarme respecto a cuáles eran las mejores películas de todos los tiempos. Desde entonces comencé, igual que él, a compilar selecciones, y el fruto fue el libro que publiqué hace un par de años, La Biblia del Cinéfilo, que era el libro que yo siempre quise tener en la mesita de noche para cuando quisiera consultar algo, ahí estuviera, y ahí está el libro finalmente. Aparecieron dos Oscars. La Cinemateca es un espacio donde se privilegia el cuidado de esos materiales que son parte de la historia del cine de un país. En el caso de Cuba, cuando se habla de esos tesoros que aquí se resguardan, ¿cuáles son esos filmes esenciales que están aquí y que la Cinemateca trata de proteger siempre? Bueno, hay que decir que una gran parte del patrimonio perteneciente a los primeros tiempos, sobre todo el cine silente, se perdió. Lamentablemente, por ejemplo, de la obra del pionero Enrique Díaz Quesada queda un solo minuto, que es el Parque Palatino. De la de Ramón Peón, en el cine silente quedan fragmentos El veneno de un beso, y el largometraje La Virgen de la Caridad, que es uno de los tesoros de la Cinemateca de Cuba. Actualmente se encuentra en fase de restauración en el Departamento de Cine de la Universidad de Los Ángeles. Y como tal, hay también una serie de películas claves de las primeras décadas, antes de 1959, digamos, puedo citar El romance del Palmán, también del propio Ramón Peón, Yo soy el héroe de Ernesto Caparrós, La serpiente roja, el primer largometraje sonoro, también dirigido por Caparrós, y por ejemplo en los años 50, dos títulos muy importantes, Casta de roble, de Manuel Alonso, y Siete muertes a plazo fijo, también dirigido por este cineasta. Es decir, de este periodo pre-revolucionario hay algunos títulos interesantes que se encuentran en fase de restauración, y ya a partir de 1959, con la constitución del ICAI y el surgimiento del nuevo cine cubano, también hay algunos títulos fundacionales que forman parte del patrimonio cultural, desde, digamos, el Mégano, el antecedente más directo del nuevo cine cubano, hasta títulos como Esta Tierra Nuestra, La Vivienda, Historia de la Revolución, y por ahí unos cuantos filmes que forman parte de este patrimonio cinematográfico, que es tan importante como puede hacerlo una obra plástica, no me alcanzo a decirlo, una obra de literatura o de la danza o la arquitectura. Es decir, es el patrimonio cultural de la nación, y el cine no se puede excluir. Y la lucha terminará cuando veamos. Y no olviden que mañana tenemos matiné, tanda y noche. ¿Y cómo se trabaja desde la Cinemateca? O sea, ¿cómo se articula la labor de distintos investigadores? ¿Cuál es el interior real de una cinemateca? Bueno, la Cinemateca tiene dos partes. Una es la parte del archivo fílmico, que está en fase de reorganización, se trasladó para un lugar con mejores condiciones, y la otra parte es la propia Cinemateca, que está formada por un conjunto de especialistas divididos generalmente por áreas geográficas. En este caso, el cine cubano es el área central de aquí de la Cinemateca, pero hay cine latinoamericano, asiático, europeo, africano. Y al mismo tiempo tenemos también un especialista que atiende el área de la gráfica, es decir, todo lo relacionado con la cartelística, porque hay que ver que en el caso de Cuba, el cartel cubano de cine ha adquirido una connotación de fenómeno internacional y requiere una atención muy especial. Entonces se realizan investigaciones, se acopia toda la información sobre las películas que sea posible. Antes era en papel, ahora también de forma digital, con el objetivo de que investigadores que realizan estudios de distintos temas puedan acceder a ello, y no por mucho, por aquí desfilan investigadores de muchos países del mundo. Una parte del patrimonio cubano fílmico también ha salido fuera del país, y sé que en ese sentido usted también ha sido una especie de impulsor de recuperar ese patrimonio. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, hay que ver primero que todo comenzó por una iniciativa de hace algunos años, que es un convenio que se suscribió por parte del ICAI con el archivo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en Los Ángeles. Comenzó ese convenio, que yo reactivé cuando comencé aquí en la Cinemateca,